Hola, buenas tardes a todos. Hoy voy a dar la segunda parte de lo que es la parte 3 del tema 2. Mañana lo discutiremos en clase, podéis hacerme todas las preguntas que queráis e incluso puedo repetir parte de lo que se ha visto durante esta parte 3 del tema 2, ¿vale? Entonces vamos a empezar recordando un poco lo que eran los sistemas esferoidales. Ha pasado la Semana Santa, quizás algunas cosas se nos han olvidado. Bueno, simplemente recordar que lo que vamos a utilizar es distribuciones de masa que básicamente siguen sistemas esferoidales, es decir, que son elipses con densidad homogénea, densidad de volumen homogénea, y esas capas infinitamente delgadas con una misma elipticidad van a llamarse homeoides y que esos homeoides van a generar unos potenciales que son nulos en su interior, siempre que el homeoide obviamente sea de densidad de volumen homogénea, y van a generar una cierta forma funcional hacia afuera que tiene una expresión bastante sencilla, como vimos, y que vamos a poder utilizar para superponer diferentes densidades en función de la distancia, y eso va a generar una superposición de homeoides cuya densidad va a ir cayendo lógicamente hacia afuera, y una expresión analítica que es la suma de todos los potenciales generados en el interior de cada uno de esos homeoides, esos valores constantes que vamos a ir añadiendo, que dependen obviamente del tamaño del homeoide y de la masa que contenga, y luego también la superposición de todos los potenciales externos a cada uno de esos homeoides, ¿vale? Entonces nuestro índice en lo que son esos homeoides, esta variable m cuadrado que tenéis aquí en la presentación, ¿vale? Y lo que vamos a hacer ahora es, pues, viendo algunos potenciales tipo, digamos, para esas distribuciones en función de m cuadrado, que m cuadrado, como veis aquí por la definición, básicamente nos va a marcar el tamaño del elipsoide, es decir, cuanto mayor sea el m, mayor sea su r y su z asociados, y normalmente la densidad ρ función de ese m cuadrado va a ir cayendo según m cuadrado vaya aumentando, eso es lo lógico, ¿vale? Y ya como os dije, cada uno de estos homeoides va a seguir este potencial dentro de su radio U sub 0, de su m correspondiente, va a ser ese valor constante y digamos fuera de él va a tener esta otra forma funcional donde obviamente ya no va a ser constante y va a depender de la distancia del homeoide. Eh, Creo que es importante también que recordemos que esto sería una distribución de, digamos, lo que serían las curvas de isopotencial generadas por este primer homeoide, donde, como veis, pues obviamente al principio estas curvas son todas cofocales con el homeoide, ¿de acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Al ser cofocales quiere decir que no van a ser similares, no van a tener el mismo cociente de ejes, se van a ir circularizando. Sin embargo, si nosotros superponemos diferentes homeoides de diferentes densidades volumétricas, ¿vale? Cada vez hacia zonas más externas y con eso reproducimos un perfil de masa genérico, que ahora veremos algunos casos particulares, pues vamos superponiendo, cada uno de ellos va a generar esta misma curva de isopotencial, pero ahora son todas cofocales con ese nuevo homeoide. Vamos a ver, por ejemplo, el caso particular de este último que hemos añadido, con una cierta densidad, pues a partir de ahí esos homeoides van a generar curvas de potencial que van a variar en función de la distancia y se van a ir circularizando, pero que de nuevo van a ser todos cofocales con este último homeoide, pero que obviamente no van a ser lo que el primero, ¿vale? Es decir, los homeoides entre sí son similares, tienen la misma elipticidad, ¿vale? Y luego los los potenciales que generan son sistemas esferoidales que son cofocales con el homeoide que genera ese potencial. Esto lo que quiere decir es que si vemos la superposición de este primer homeoide y este último, vemos por ejemplo en esta posición cómo se superponen las dos curvas de su potencial, pues tienen una forma similar, pero no son iguales exactamente, es decir, tienen distinta electricidad simplemente porque provienen de homeoides cofocales de coordenadas de sistemas o de curvas de isopotencial que son similares pero de distintos homeoides, ¿vale? Digamos que este es el grueso de aquí, el que se ve como línea gruesa es cofocal con el primer homeoide y el que se ve con línea delgada es cofocal con este último, ¿vale? Y así a cualquier distancia, ¿vale? ¿Eso qué hace? Pues que realmente no, la superposición de todo eso visualmente es complicada y bueno, analíticamente no lo es tanto y podemos utilizarlo de hecho para calcular en cualquier punto, un punto cualquiera, por ejemplo, es el potencial total como la superposición de los potenciales de cada uno de esos homeoides, todos entre sí similares, ¿de acuerdo? De nuevo, mañana durante la clase podremos resolver todas estas dudas. Bien,
Entonces, uno ahora puede generalizar cómo sería la forma general del potencial a unas ciertas coordenadas cilíndricas R sub 0 y Z sub 0, simplemente como la integral. Al final es una integral que es en términos de m, básicamente, de ese índice que varía a lo largo de los homeoides y que en función de cómo sea la densidad cada uno de esos m's, este rho de m cuadrado que tenemos aquí, pues así va a ser el potencial que evaluemos, así va a ser, por ejemplo, también la fuerza, ¿no? Como menos el gradiente del potencial y otras variables, en particular velocidad circular, etcétera, que veremos ahora. ¿De acuerdo? Esto es directamente es un poco, digamos, numéricamente no es ya sencillo, pero sigue siendo manejable y de hecho, como vamos a ver después, para el caso de un potencial como el de nuestra galaxia, el uso de homeoides es bastante potente, tanto para la componente de bulbo como incluso para otras componentes, digamos, más delgadas como incluso el propio disco, ¿vale? Como veremos. Bien, bueno, esta es la relación que tenemos entre ese índice U sub m que está relacionado con esta variable tau que aparece aquí en la integral y el propio valor de m junto con la elasticidad, que recordar siempre que esta elasticidad en los sistemas esferoidales es una elasticidad que es constante, es decir, todos los homeoides cuya distribución de masa, cuyo perfil de densidad ρ cambia con m, tienen la misma forma elíptica, tienen la misma elasticidad, ¿de acuerdo? No así las curvas de isopotencial que se generan por cada uno de ellos que son cofocales con el correspondiente, ¿vale? De nuevo, podemos insistir mañana más sobre ello. Bien, y como os decía, aparte de lo que es la fuerza, el propio potencial, que lo hemos evaluado para una distribución genérica de masa, digamos, superponiendo homeoides de densidad homogénea, también se puede calcular la fuerza, ¿vale? También se puede obtener una expresión general para la fuerza y también se puede obtener una expresión general para la velocidad circular, ¿vale? En función de R, que básicamente, como vimos, es la fuerza radial por R, ¿vale? Eh, como veremos, como vamos a ver a continuación, lo bueno de esta expresión es que, si os fijáis, tanto aparece la electricidad aquí como aparece la propia relación entre M, R y Z, como aparece aquí también dividiendo. Entonces, básicamente nosotros podemos poner una distribución de masa que tenga la misma masa englobada y que simplemente tenga un diferente valor de electricidad, con lo cual, igual que antes era más complicado, por ejemplo, en el caso de los potenciales de Miyamoto-Nagai, el ir variando los parámetros de esos potenciales para ir viendo cuál es el efecto del achatamiento, aquí es muy intuitivo ver cómo variando el achatamiento, variando la excentricidad, perdón, he dicho, es la excentricidad de la distribución de masa, vamos a conseguir sistemas cada vez más delgados, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, simplemente aumentando el valor de la excentricidad, con la misma masa englobada podremos ver el efecto del aplanamiento de la distribución de masa, ¿vale? Obviamente hay que meter una función ρ de m cuadrado, es decir, hay que meter un cierto determinado perfil de masa. Y en particular vamos a ver el ejemplo de cuando metemos un perfil de Haber modificado, ¿de acuerdo? Pero un perfil de Haber modificado en lo que es la variación con m, ¿no? El perfil de Haber modificado tenía simetría esférica y la variación con r. Aquí lo único que cambiamos es nuestro r por nuestro m, ¿vale? De forma que la electricidad, cuando la electricidad tiende, la excentricidad, perdón, tienda a cero, entonces tendremos un sistema con simetría esférica y tendremos puramente el perfil de Haber modificado nominal, ¿de acuerdo? Bien. Por lo tanto, introduciendo esta función ρ de m cuadrado en esta integral general para distribuciones que siguen estas homeoides iso, digamos, homogéneos, obtendríamos esta expresión, ¿vale? Que es una expresión que se puede resolver en términos de integrales elípticas incompletas. Ni tendréis que hacerlo, la demostración obviamente, pero simplemente quiero que, bueno, que sepáis que en un momento dado, si queréis aplicar esto, por ejemplo, para la parte de la práctica, como comentaremos mañana y el día siguiente, pues podéis usarlo, hacerlo a partir de integrales elípticas incompletas y, bueno, de forma numérica con las herramientas que hay ahora disponibles es relativamente sencillo y tenéis más detalles en el apéndice C4 del Binance, ¿vale? Lo importante es que ahora se puede graficar esto, se puede ver cómo varía sobre todo la velocidad circular con la excentricidad. En particular vamos a ver cómo varía en términos de Q, que es el cociente de ejes, ¿vale? Aquí el C es el semieje menor y el A es el semieje mayor de esa distribución de masa que es asisimétrica, con lo cual solo hay dos ejes distintos, el C es el vertical y el A es el que está en el plano de la galaxia, y la relación con la excentricidad que vimos en su momento, ¿vale?
Entonces, esta es la velocidad circular para z igual a 0. Y como veis, podemos con la misma masa englobada ver cuál es el efecto de ese progresivo achatamiento de la distribución de masa. Un Q igual a 1 obviamente implica un E igual a 0, es decir, implicaría un Haber modificado, puro, simetría esférica. Y un Q01 pues quiere decir que es 10 veces más pequeña la dirección vertical que la dirección radial, lo que por ejemplo se podría aplicar para discos relativamente, bueno, discos de grosor intermedio, pues un cociente de 0,1 entre la distribución vertical y radial es un número razonable. Bueno, pues en ese caso, con la misma masa englobada, como veis, tendríamos una velocidad circular mayor, ¿vale? Lo que comentamos en su momento. O sea, un achatamiento de la masa genera más fuerza radial y por lo tanto una velocidad circular mayor que el mismo sistema con la misma masa englobada que tenga simetría esférica, ¿vale? Bien, bueno, pues aquí se ve, gráficamente se ve muy bien y además se ve cómo efectivamente cómo va evolucionando ese cambio en la velocidad radial en función de ese grado de achatamiento de la distribución de masa, que es mucho más intuitivo en este caso que, por ejemplo, cuando hablábamos de los parámetros de Miyamoto-Nagai. Sabemos en qué dirección van, sabemos que si disminuimos el B frente al A, etcétera, pues se consigue ese mismo nivel de achatamiento, pero cuantificar eso en términos de la forma de la distribución de masa no es tan sencillo como en el caso de uso de estas expresiones basadas en hemioides, ¿vale? Vamos a aplicar esas expresiones genéricas para el caso de discos delgados. Entonces lo que se hace básicamente es llevar esas expresiones que estaban en términos de densidad de volumen en función de m cuadrado, llevarlos hasta el límite de discos delgados, discos infinitamente delgados. Es decir, cuando el Q tiende a 0, cuando la excentricidad tiende a 1, etcétera, ¿vale? Entonces vamos a pasar obviamente de densidades de volumen a densidades de superficie, ¿vale? Entonces parece un poco extraño, ¿no?, que llevemos estos homeoides a ser al final distribuciones delgadas, pero sí que es verdad que van a una función analítica límite manejable que vamos a poder aplicar para el cálculo de las fuerzas radiales, por ejemplo, la rotación, los potenciales de forma genérica para los discos delgados de galaxias, ¿vale? O sea, aunque hemos empezado con una distribución no delgada, es una distribución con un cierto cociente de eje en general, o una cierta excentricidad, pues vamos a poder llevar hasta unas expresiones límites válidas para densidades superficiales de masa, para discos infinitamente delgados. Bien, bueno, pues haciendo eso, de nuevo no es necesario demostrarlo, ni siquiera que os sepáis las ecuaciones, llegaríamos a una expresión para el potencial de un disco delgado que tiene esta forma. Y aquí lo más interesante es que tenemos una expresión ya en términos de la densidad superficial de masa. ¿Bien? Con lo cual, a priori, si es la forma funcional del perfil de densidad superficial de masa que podemos obtener, por ejemplo, del perfil de brillo superficial de nuestro disco, pues ya podríamos integrar y sacar el potencial. Y como bien hemos dicho, como hemos dicho muchas veces, tener el potencial es tenerlo todo, porque de ahí sacamos la fuerza, de ahí podemos podemos volver a obtener la densidad superficial de masa si queremos comprobar que lo hemos hecho bien, podemos sacar las fuerzas radiales, fuerzas verticales, etc. ¿Vale? Esa es una expresión general para el potencial en cualquier distancia vertical, para cualquier z. Se puede particularizar para el ecuador para así obtener la velocidad circular en el disco de nuestro objeto, que es donde nos puede interesar más, sobre todo para estudiar la curva de rotación, por ejemplo. Entonces nos quedan estas dos expresiones para el potencial para cualquier r en el disco de la galaxia y el de la velocidad circular, que es simplemente, pues, como lo vimos ya, menos r por la fuerza radial, y la fuerza radial es menos la derivada parcial del potencial respecto a la coordenada cilíndrica r. Bien, entonces esta expresión general nos queda aquí, donde, insisto, esto puede darnos, si el rho de r' es una función integrable, pues podemos, bueno, por r y entre r cuadrado menos a, pues podríamos integrarlo y obtener de forma sencilla la curva de rotación de nuestro objeto para un perfil de brillo superficial o de masa, densidad superficial de masa, cualesquiera. Entonces vamos a estudiar dos en particular. Uno es más que nada por cuestiones históricas y como curiosidad para que veáis digamos, el caso límite o el caso peculiar del disco de Mestel, y el siguiente va a ser el disco exponencial, que es el que realmente nos interesa, porque de hecho es el que luego vamos a utilizar para modelar el disco exponencial de nuestra galaxia, ¿vale? O de otras galaxias, galaxias espirales, obviamente. Bien, entonces, como hemos visto, podemos sacar tanto el potencial del disco como la velocidad circular, etcétera, a partir de esa densidad superficial de masa. La densidad superficial de masa
del disco de Mestel tiene esta forma, estos son constantes salvo obviamente la R, con lo cual va como 1 partido por R. Eso ya no va a dar problemas de convergencia, es decir, problemas de masa definida, masa finita, porque cae de forma demasiado lenta lo que es el perfil de masa respecto a lo que es el aumento de la superficie del disco, ¿no? Que ya sabemos que va a ir como R cuadrado, esto cae como 1 partido por R, con lo cual ya podéis intuir que no va a tener una masa finita. De hecho, si uno calcula la velocidad circular eh, que utilizando las expresiones anteriores, pues nos daría igual precisamente esta constante v sub 0, ¿no? O sea que realmente esta v sub 0 representa la velocidad circular del disco a cualquier distancia. Ahora bien, aunque sea una constante, nosotros podemos expresar esa velocidad circular en términos de la masa englobada hasta ese radio. Y de hecho, la velocidad circular, en términos generales, nos va a salir igual a g por la masa englobada hasta un radio partido por el r. Es decir, como digo, v sub c realmente no depende de r. Lo que está pasando aquí es que m de r es lineal con r, con lo cual realmente esto es al final una constante. Lo que pasa es que sí que nos permite ver esta forma de expresar la velocidad circular, que nos permite ver que tiene la misma forma funcional que la de una fuente puntual. Es decir, la velocidad circular aquí solo va a depender de la masa englobada y de la distancia, ¿vale? Entonces nos está diciendo esto que en el caso particular del disco de Mestel, la velocidad circular que genera el disco de Mestel es igual a que tendríamos si sustituyésemos toda la masa englobada por una fuente puntual situada en el centro, ¿vale? Eso obviamente solo sucede porque hemos elegido el perfil de brillo superficial ad hoc, ¿no? Aposta, acaso hecho, para que nos salga precisamente una velocidad circular que va funcionalmente igual que la velocidad circular generada por una fuente puntual, ¿vale? De hecho, bueno, aquí podéis ver que efectivamente el MDR es una función lineal de R y que efectivamente cuando uno divide MDR entre R y multiplica por G, lo que obtiene es precisamente la velocidad V sub 0 al cuadrado, la velocidad circular de este perfil de masa. Se podría decir que es el único potencial que cumple el equivalente al segundo teorema de Newton para distribuciones, pero ahora para distribuciones de masa delgadas, ¿no? Lo único que obviamente es un caso específico que en general no se va a dar para ninguna otra distribución de masa no esférica, ¿vale? Con lo cual no hay realmente un segundo teorema de Newton para estas distribuciones de masa no esféricas, solamente cuando el perfil de brillo superficial, en el caso particular del disco delgado, es el disco de Mestel, ¿vale? Este es, digamos, como digo, es una anécdota más que realmente un disco de interés, porque como hemos visto no tiene masa finita y la velocidad circular es plana a todas las distancias, lo cual tampoco es muy realista, ¿no? Siempre idealmente tendríamos una subida de la curva de rotación y luego un aplanamiento, incluso una caída. Esas son cosas más razonables, como por ejemplo en el caso de los potenciales logarítmicos, ¿no? Pero sí que es importante, por ejemplo, tener estas mismas expresiones para poderlas aplicar para el siguiente caso, que es el disco exponencial. Bien, el disco exponencial ya sí que es muy potente porque realmente los discos exponenciales o sea, los perfiles exponenciales de luz se observan en los discos espirales, ¿vale? La caída en intensidad de luz por unidad de área va como una exponencial, donde hay un brillo superficial central proyectado, ¿vale? No es el ρ sub 0, simplemente es densidad superficial de masa a R igual a 0, y que va como elevado a menos R partido por R sub D, donde el R sub D es la escala exponencial radial del perfil de masa, en este caso de nuestro disco, ¿vale? A veces aparece como alfa, a veces aparece como D sub L, como D solo. En este caso es R sub D, la escala exponencial del disco, pero en masa. Normalmente esa escala exponencial del disco en masa se puede sacar a partir de ajustar la caída en brillo superficial de una galaxia y de ahí obtener la escala SR sub D de la luz, ¿vale? Que suele ser o se suele asumir equivalente a la de la masa, aunque no tiene por qué serlo, dependiendo de cómo cambie la relación masa-luminosidad desde las partes internas a las partes externas. Pero bueno, eso es, digamos, es otra historia. Bien, entonces cuando uno coge ese perfil de brillo y le mete esas ecuaciones que vimos dos transparencias atrás, lo que uno puede obtener son unas formas relativamente sencillas de nuevo del perfil, del potencial en el disco de la galaxia. Si os fijáis aquí en la primera, esta integral que aparece en la expresión general para el cálculo del potencial, pues nos va a quedar simplemente como una función o sea, en términos de una función de Bessel modificada, ¿vale? Y teniendo esto, uno ya puede calcular el potencial en
digamos, en el disco de la galaxia de esta forma, que de nuevo nos va a quedar en función de estas funciones de Bessel, el I0, el K1, el I1 y el K0, modificadas para esta variable I, que simplemente la variable Y es un cambio de variable. En vez de usar R, pues se utiliza Y, que es R partido por 2 veces la escala exponencial del disco. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros hemos podido calcular la escala exponencial del disco R sub D, fácilmente podemos calcular este término de aquí y calcular el potencial para cualquier distancia R, dado una normalización en masa de ese perfil de brillo superficial o de masa en este caso. ¿Vale? O sea que realmente es bastante sencillo y de hecho es si cuando desarrollamos la práctica avanzamos más en el modelado de los discos de nuestra galaxia problema, pues sería sin duda una de las mejores opciones para modelar lo que es la parte de la curva de rotación debida a la componente de disco, ¿vale? De hecho, también la forma funcional de la velocidad circular es muy sencilla. En este caso tenemos que la velocidad circular va a depender del mismo término de las funciones de Bessel, también con ese cambio de variable, y únicamente aparecen las constantes son ligeramente distintas y aparece de nuevo el R cuadrado, en este caso, expresado en términos de Y, multiplicando, ¿vale? Pero de nuevo muy sencilla de calcular la velocidad circular a partir de simplemente un valor de ρ sub 0, que es la densidad superficial de masa central proyectada, y que de hecho se puede sacar con la brillo superficial o las luminosidades por unidad de área centrales del perfil de brillo multiplicado por la relación masa-luminosidad. ¿Vale? Lo veremos de nuevo en la parte de práctica de la asignatura. Bien, en este caso, el disco exponencial, claro, el disco exponencial cae mucho más rápido que caía el disco de Mestel, que básicamente caía como una partido por R. Aquí estamos cayendo como una exponencial y esa exponencial va a hacer que la masa total sí sea finita. De hecho, este término, cuando R sea el término que hay a la derecha del menos, va a ser 0 cuando el R sea muy grande, con lo cual la masa total va a ser básicamente este término de aquí. ¿Vale? Entonces está la masa total de nuestro disco exponencial, también es relevante y de hecho también se puede comparar con las observaciones, ¿vale? Y como digo, pues este término nos va a dar, esta masa total multiplicada por ese término nos dice cuánto vale la masa englobada del disco hasta un cierto R. Y ya sabemos cómo sacar el potencial, sabemos cómo sacar la velocidad circular, con lo cual es una forma muy potente de calcular la velocidad circular o en general el potencial para discos delgados con perfiles de brillo y por tanto de masa exponenciales. Bien, ahora vamos a ver un poco gráficamente cuáles son las curvas de isopotencial que un disco de estas características, un disco exponencial, va a generar. Bien, recordad que estamos siempre hablando de un disco delgado, ¿vale? Hemos llevado nuestras expresiones de cálculo de potencial para mioides hasta el límite de discos delgados. Hemos pasado de densidad de volumen ρ de m cuadrado a densidades superficiales de masa sigma mayúscula de R mayúscula, de coordenada cilíndrica, y eso nos va a generar un potencial que en el fondo no va a diferenciarse, al menos de forma obvia, mucho del disco de Kuzmin, curva de isopotencial, simplemente pues porque la parte, digamos, que no sea en el disco, estas curvas de aquí se van a parecer bastante a, por ejemplo, las que tenemos en el disco de Kuzmin. Y de hecho la falta de continuidad frente a la continuidad que teníamos fuera del disco también es muy parecido. De nuevo, aquí es un disco delgado, no vamos a tener masa, con lo cual obviamente vamos a tener un laplaciano cero, ¿vale? Ecuación de Laplace. En cambio aquí ese salto va a ser mucho más brusco, ahí los laplacianos van a ser distintos de cero y hay masa, una masa que además va a caer de forma como una exponencial en función del radio. Lo que más se diferencia en estas curvas de las de, por ejemplo, el potencial de Kuzmin es la distancia entre esas curvas y también el valor absoluto del potencial, ¿vale? La distancia obviamente me está marcando cómo va cayendo la masa. Si la masa estuviera muy concentrada en el centro, pues las curvas estarían muy juntas cerca del centro y luego se irían separando progresivamente y acabarían estando muy separadas. ¿Vale? Si la densidad cae de forma más suave, estas curvas van a estar más equiespaciadas. ¿Vale? Lo vamos a ver luego cuando hablemos del potencial de nuestra galaxia. Esto es lo que se refiere a las curvas de isopotencial. Sin embargo, también es interesante ver, como decíamos, cuál sería el perfil, la velocidad circular, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso para un disco exponencial sería esta curva sólida y es interesante ver cómo se compara para un disco que tenga una distribución de simetría esférica con la misma masa englobada, pues obviamente hemos pasado de una distribución con simetría esférica a un disco delgado, pues obviamente la fuerza radial
es mucho mayor que en el caso de la simetría esférica, y luego también se puede comparar con que tendríamos por una fuente puntual, ¿vale? En el caso de una fuente puntual, pues entre la curva de rotación cae con 1 partido por raíz de r, y al principio está muy por encima de la velocidad circular de un disco exponencial, pues está mucho más concentrado, y luego ya acaba acercándose y de hecho pasa por debajo de un potencial exponencial, porque el potencial exponencial, como os decía, al ser muy achatado para una masa englobada, en general da más fuerza radial, ¿vale? Y obviamente los tres convergen, porque los TIEs tienen masa finita, los tres convergen a 1 partido por raíz de r, que es el del potencial que emplea en el límite. Bien, esto es un poco para que veáis el comportamiento de estos discos exponenciales, que como digo son los más realistas, y son, en el caso de que llegásemos a modelarlo en la parte práctica de la asignatura, la curva de rotación de nuestra galaxia problema, pues utilizaríamos este potencial del disco como digamos, el analíticamente más manejable, ¿vale? Sobre todo con las herramientas de cálculo que existen a día de hoy para, por ejemplo, cálculo de funciones de Bessel, que es básicamente directo, ¿vale? Vamos ahora a terminar esta parte 3 y con ello el tema 2, hablando un poco de qué parámetros son los más importantes a la hora de constreñir el potencial de nuestra galaxia y, sobre todo, qué potenciales analíticos vamos a introducir para cada una de sus componentes. Siempre recordar que los potenciales son aditivos, vamos a generar un potencial para una componente, lo sumamos al siguiente, otro potencial para otra componente, lo podemos sumar al siguiente, ¿de acuerdo? Todos ellos van a ser negativos y van a tender a cero en el infinito. Y luego para el término de velocidades circulares las tenemos que sumar cuadráticamente, con lo cual nuestra velocidad circular va a ser la suma cuadrática de las velocidades circulares de cada una de esas componentes de masa o de esos potenciales que hayamos introducido para las diferentes componentes de nuestra galaxia. Bulbo, disco, barra si fuese el caso, disco de gas, disco de estrellas, halo de materia oscura, etc. Bien, los parámetros más importantes observacionales están cambiando, y mucho, con la llegada de Gaia. Todavía no se han introducido todos esos parámetros de Gaia con el DR2, no están introducidos a efectos de modelar perfectamente el disco de nuestra galaxia a todas las distancias galactocéntricas, pero es obviamente uno de los frutos y de los productos de Gaia. Y lo que sí se puede usar es lo que sabemos previamente, no solo de los resultados previos a Binary Tremaine, sino también de Apogeo, de otros surveys espectroscópicos, e introducir esos para modelar las diferentes componentes de masa y de ahí sacar los potenciales de nuestra galaxia, ¿vale? Entonces, por ejemplo, los principales observables que nos dicen cómo tiene que ser la distribución de masa está la curva de velocidad circular, que la tenemos muy bien determinada, sobre todo si asumimos un cierto valor para la velocidad circular en la posición solar, esos 220 km por segundo. Los valores de las constantes de Oort, que vimos en su momento, esos tienen mucha historia y también están bastante bien determinadas para la vecindad solar. La densidad superficial de masa total del disco en 1 kiloparsec, ¿vale? Eso también lo vemos, por ejemplo, de los movimientos verticales de las estrellas en nuestro entorno. Y no solamente la densidad superficial total de masa, sino cuánto contribuyen las estrellas a esa densidad superficial de masa, como digo, en torno al kiloparsec alrededor del Sol. Dispersión de velocidades del bulbo, la morfología y de la barra más bulbo, o del boxy peanut, o este bulbo con forma de cacahuete, y, como digo, tanto su distribución de estrellas como sus velocidades. Y luego los dos parámetros más importantes, que son, bueno, parámetros también relevantes, como son la distancia galactocéntrica al Sol, que hay diferentes medidas independientes, en torno entre 8 y 8,5 kiloparsec, y la masa total dentro de 100 kiloparsec, que viene de los movimientos de la enana de Sagitario y también del modelado de otras galaxias cercanas, también el estudio del Dynamical Timing con M31. También todo eso son datos que restringen la forma funcional, sobre todo en este último caso del halo de materia oscura, claro. Bien, entonces vamos a ir viendo uno por uno algunas de las formas funcionales que se suelen aplicar. En el caso de la práctica la práctica no es sobre nuestra galaxia, con lo cual no vamos a usar estos parámetros, pero sí podríamos usar estas formas funcionales para algunos de ellos si así quisiésemos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, para el bulbo se suele utilizar lo que es un esferoide, ¿vale? Viene en términos de este M, con lo cual se puede meter en nuestras expresiones generales para los cálculos de los potenciales de superposición de homeoides. Y además tiene la peculiaridad de que, claro, tiene esta forma de ley de potencias única, pero va modulado, si queréis, con esta exponencial. ¿Bien?
Esto lo que quiere decir es que incluso aunque el alfa que pongamos aquí fuera un alfa relativamente grande, y de hecho el que se obtiene como mejor valor es 1.8, eso de por sí solo daría una masa infinita, con lo cual es necesario truncarlo de alguna forma. En este caso se trunca con una exponencial que hace que caiga muy rápido la densidad una vez se alcanza este radio de truncamiento R sub B, ¿no? Que es básicamente donde se acaba el bulbo, ¿vale? Bien, bueno, la definición ya de M pues ya la habéis visto, y en términos también de no solamente del cociente de ejes entre el eje mayor y el eje menor, sino también en términos de la excentricidad. ¿Bien? Y como os decía, pues los valores que se dan son en torno a 1.8, el nivel de achatamiento, que aquí es de nuevo muy intuitivo, que es el cociente de ejes de vertical frente a radial, es 0,6, obviamente estamos hablando todavía de distribuciones asisimétricas. El radio de truncamiento en torno a 2 kiloparsec, ahí donde se acaba, podríamos decir, el bulbo, y el factor de escala, es decir, donde el factor de escala que aparece aquí para la ley de potencias es del orden de 1 kiloparsec, ¿no? Que es, digamos, el tamaño típico donde empieza a cambiar la forma más rápida de la componente potencial del perfil de masa. Bien, esto para la parte del bulbo, ¿de acuerdo? Luego el óleo de materia oscura, como os podéis imaginar, pues también se puede utilizar este tipo de sistemas esferoidales, ¿no? Basados en superposición de amioides, y aquí lo que se hace es tener estos dos coeficientes, estamos hablando de un doble ley de potencias, pero así simétrico, no esférico, y aquí pues obviamente tenemos un alfa que determina a pequeñas distancias y un beta que determina a grandes distancias, y ambos han de ser, digamos, el alfa tendría que ser más pequeño de 3 y el beta tendría que ser mayor de 3 para que todo esto diera una masa englobada finita y una masa total finita, ¿vale? Se puede usar también un Navarro Frank-White, y de hecho para ciertas aplicaciones se utiliza un perfil logarítmico, sobre todo para estudios de triaxialidad, ¿no? Es decir, para ver si en función de los movimientos de las estrellas de la nave de Sagitario se quiera determinar la forma del triaxial del perfil de masa, pues se necesita utilizar obviamente un modelo que tenga la posibilidad de tener parámetros que le den una forma triaxial. Si no, pues obviamente siempre vamos a sacar un sistema asisimétrico, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues en este caso se puede utilizar, por ejemplo, el potencial de Low con estas diferentes constantes que están relacionados con los coeficientes de los tres ejes, aquí ya son tres, de esa distribución triaxial de materia oscura, ¿vale? Siempre tener en cuenta que en esta notación de Low, que también es la que se utiliza en Frank del 91, es algo distinta de lo que se utiliza en Binance. En particular, el B y el C están intercambiados, ¿de acuerdo? Con lo cual hay que tener cuidado de cuál es el vertical y cuál de ellos está en el plano de la galaxia y cuál de ellos corresponde a la vertical, ¿vale? Simplemente que lo tengáis en cuenta. Bien, la otra componente también importante, aunque es el disco estelar, ¿vale? Eso sea a mayores distancias, digamos más allá de donde termina de dominar el bulbo. Entonces aquí el disco estelar, vale, es un perfil exponencial, con lo cual se puede utilizar un perfil similar al que vimos antes para la superposición de amioides, aunque lo que se suele hacer es un perfil que no solamente es exponencial en la dirección radial, sino que también es exponencial en la dirección vertical, o sea, no es infinitamente delgado, ¿vale? En ese caso la densidad, digamos, de masa varía de esta forma, ¿vale? Con esa componente radial modulada por las dos componentes verticales del disco grueso y del disco delgado. Aquí obviamente se está suponiendo que la escala exponencial radial del disco delgado y del grueso es el mismo, la aproximación. Las escalas verticales típicas que se ponen pues son pues son 300 parsecs para el disco delgado y 1 kiloparsec para el disco grueso, ¿vale? Ya vimos que en su momento que típicamente cada uno tiene la mitad de la masa, con lo cual obviamente el disco que es más extenso, que es el grueso, tendrá que tener una densidad superficial central algo menor, ¿vale? También se puede utilizar un Miyamoto Nagai, de hecho bueno, se construyó y se definió para eso en su momento, allá por los años 70, y da un buen modelado de lo que es el perfil y el potencial y el perfil de masa y de fuerza que genera el disco estelar. Y aquí los parámetros que se suelen adoptar pues son, pues como veis, 6.5 kiloparsecs para A, 0,26 kiloparsecs para B, lo cual indica el B sobre A, nos está indicando que es bastante delgado, y con una masa total del disco, ¿vale? Esto es solamente la componente estelar, obviamente. No, estamos asumiendo que no hay disco de materia oscura en este caso. Ahora veremos qué hacemos con el gas. De 10 a la 11 masas solares. Como os decía, en el caso del gas, también vamos a suponer un perfil exponencial. Bueno, el gas sigue también un perfil exponencial, pero tiene una diferencia, y es que la zona interna del
de la galaxia, o lo que sería la extrapolación del disco hacia el centro, se puede hacer en el caso de las estrellas. Sí que parece que hay estrellas con cinemática fría en las partes internas de las galaxias y de nuestra galaxia, pero no hay gas aparentemente en las partes más internas, con lo cual es necesario truncar internamente el disco. Es decir, es un perfil que es exponencial a la mayor parte de los radios, pero que internamente a R sub m, que es este disco de truncamiento interno, pues cae mucho más rápido. Es decir, en vez de subir, de hecho acaba cayendo, por eso está invertido la exponencial. Y eso hace que, bueno, como decía, está truncada internamente el disco de masa de este disco de medio interestelar o de gas en general. ¿Vale? Normalmente el R sub G se suele poner similar digamos, al de las estrellas, y de hecho la densidad superficial de masa, como este R sub G similar, pues básicamente el cociente entre sigma sub G y el sigma de las estrellas es la relación entre masa en estrellas y masa de gas que existe en nuestra galaxia, ¿no? Esa diferencia global, con lo cual, de nuevo, como decía, también está anclado al valor solar, al valor estelar, perdón, ¿vale? Estamos hablando sobre una contribución del 25% de la densidad superficial de masa del gas frente a toda la materia bariónica, al menos en el disco, ¿vale? Como os decía, nosotros tenemos estas densidades, con esas densidades ya sabemos cómo sacar los potenciales. Con cada potencial, si queremos sacar el potencial global, solamente tenemos que sumarlos. Si queremos sacar velocidad circular, tenemos que combinar las velocidades circulares que nos da cada uno de ellos de forma cuadrática. ¿Bien? Lo que se ve es que, claro, todos estos parámetros que os he dicho están muy degenerados entre sí para la hora de reproducir ese grupo de observables que vimos al principio. Y de hecho el parámetro que más varía en toda esa familia de modelos que son capaces de reproducir bien las observaciones dentro de las incertidumbres es la escala exponencial del disco, ¿vale? Puedes uno, digamos, hacerla más corta, entonces si la haces más pequeña tienes que subir la densidad superficial de masa, con ella también la de medio interestelar, bajar seguramente la de contribución del bulbo. Todos esos, se pueden hacer esos juegos y acaban dando una buena solución, un buen acuerdo con todos los parámetros observacionales. Como digo, el principal parámetro que puede variar dentro de esa familia es la escala del disco, con ella varía el resto, pero ese es el que, digamos, más determina la degeneración entre las diferentes soluciones. Por lo tanto, se propuso en su momento dos modelos distintos, extremos si queréis, y de hecho aparecen así descritos en Binet-Tremaine, que es el modelo para una escala del disco de 2 kiloparsec y el modelo con una escala del disco de 3.2 kiloparsec. Desde Binet-Tremaine, obviamente, se ha ido evolucionando, se han obtenido muchos resultados, en particular la exploración de Sege y del Sloan 2 han puesto en manifiesto que la escala del disco es más bien cercana a este valor, al del modelo 1, con lo cual las gráficas que voy a mostrar ahora para las diferentes contribuciones de los potenciales de diferentes componentes al potencial total de nuestra galaxia van a ser los referidos al modelo 1 de Binet-Tremaine, que es el modelo con una escala de disco más pequeña, ¿vale? Bien, aquí tenéis los parámetros principales de esos diferentes componentes que os he dicho, de prebulbo, disco, etc. Y vamos a ver ahora mismo cómo son las curvas de isopotencial. Perdón. Bien, aquí tenemos una visión de canto de las curvas de isopotencial. Esto quiere decir que esto es la dirección vertical Z y esta es la dirección radial R. Todos estos potenciales que vamos a pintar aquí son potenciales asisimétricos, ¿vale? Son los que utiliza Binet-Tremaine, es decir, el de doble ley de potencias para el bulbo truncado, el bulbo truncado para el perfil esferoidal truncado para el bulbo, el perfil de el halo de materia oscura también esferoidal para el halo, ¿vale? De doble ley de potencias, el perfil exponencial truncado radial, bueno, perdón, radial, perfil exponencial radial y vertical de las dos componentes disco y grueso y disco delgado juntos para el disco y el medio interestelar combinado, y luego el total, que es la suma de los tres, ¿vale? Entonces, cosas que vemos aquí. Primero, lo que vemos es que en el caso del bulbo, pues obviamente las curvas de isopotencial son similares a de un sistema con simetría esférica. El nivel de achatamiento era muy pequeño. En el caso del halo también. Sin embargo, en el caso del bulbo están muy concentradas, son muy cercanas en el centro y luego se van separando mucho. Y de hecho ya la siguiente curva estaría muy lejos, la siguiente curva de isopotencial. En el caso del halo, en cambio, están como más equiespaciadas
y no están tan concentradas en el centro. ¿Qué es lo que te está diciendo esto? Pues que aquí la mayor parte de la fuerza, velocidad circular, etcétera, va a generar la componente de bulbo, muy en el centro, y luego en las partes externas su contribución va a ser nula, básicamente porque ya no va a proporcionar masa. En el caso de la materia oscura, su perfil de densidad es menos concentrado, con lo cual aquí contribuye poco, tanto a la fuerza como a velocidad circular, etcétera, y empieza a dominar las partes más externas, donde empiezan a estar mucho más juntas las curvas que en el resto de las componentes, ¿vale? Sobre todo si no fuéramos aún más lejos de este valor, ¿vale? Aquí estamos solamente hasta 12 kiloparsec. En el caso del disco, lo que se ve es que, digamos, sobre todo las líneas están muy cercanas a distancias intermedias, ¿vale? Mucho más que las del bulbo, con lo cual quiere decir que aquí va a dominar la fuerza radial, por ejemplo, y además va a dominar siempre la fuerza circular porque de todas las componentes mostradas es la única que los gradientes del potencial no están dirigidos claramente hacia el centro, como sí parecen estarlo en el caso del bulbo del halo, con lo cual las fuerzas, la componente delgada dominante es obviamente la del disco, ¿vale? A estas distancias intermedias parece ser que los gradientes de halo de materia oscura y de disco son similares, quiere decir que las fuerzas sean similares, más allá de 10 kiloparsec dominará la materia oscura. Ahora lo veremos. Y esta es la forma total combinado, que es obviamente la suma de estos diferentes potenciales. Para ver los valores absolutos, pues el valor en la posición del disco solar, que es z aproximadamente 0, distancia de 8 kiloparsec, pues son estos 4 valores que tenéis aquí, donde este es menos 0,28, este es menos 10,2, este menos 3, menos 13,46 multiplicado por 100 kilómetros segundo a la menos 1, todo ello al cuadrado, ¿vale? Bien, y luego para terminar, pues ver un par de el efecto que tiene estos diferentes potenciales en la velocidad circular, en las fuerzas verticales y finalmente consideraciones sobre la posible no axisimetría del disco y cómo eso va a afectar digamos, a las diferencias entre este modelo asisimétrico y la realidad, ¿vale? Como veis aquí, esta es una representación de la curva de velocidad circular. Esta es la velocidad circular asociada a la componente halo de materia oscura, a la componente de bulbo y la componente de disco, ¿vale? Recordad, para obtener esta curva total se suman cuadráticamente las velocidades circulares, ¿vale? Y lo que nos está diciendo esto es que la velocidad de curva de rotación está dominada por la componente de disco hasta esos 10-11 kiloparsec, que eran más o menos cuando estaban igual de X espaciadas las curvas del halo de materia oscura y las curvas del disco, y a partir de ahí es el halo de materia oscura el que domina. Es decir, en la posición del disco solar, incluso hasta 2 o 3 kiloparsecs más para allá, la velocidad circular es la que domina, la componente de disco, la distribución de disco, de la masa del disco es la que domina la velocidad circular, ¿vale? La curva de rotación. En las partes más internas domina el bulbo y, como digo, en las partes más externas domina la materia oscura. Pero esto ya más allá de lo que es la posición del radio solar. Y luego, la otra componente importante es la fuerza vertical. Aquí está claro que la dominancia va a ser del disco por mucho, porque esta está determinada por esta variación vertical del potencial, que es mucho mayor en el caso del disco, ¿vale? Donde las curvas están apuntando más en vertical que hacia el centro, ¿no? Como sería el caso de un potencial con simetría esférica, y por lo tanto, como digo, la fuerza vertical está dominada por la componente de disco, ¿vale? Y luego finalmente es discutir un poco el tema del efecto de la triaxialidad, ¿de acuerdo? Recordad cuando vimos el tema 1 y estuvimos hablando un poco de las observaciones del bulbo de nuestra galaxia, del survey de Vista Variables in the Vía Láctea, que cuando se veía la forma que tenía el bulbo estaba, digamos, más cerca de nosotros en longitudes galácticas negativas y un poco alargado, y eso pues indicaba que tenía una forma más o menos de peanut, ¿no? De forma de cacahuete o forma de X, también se llama, o al menos en forma de barra, al menos alargado, ¿no? Ese bulbo no es tan así simétrico como se podría pensar. Nosotros de hecho podemos ver cómo es este modelo que hemos creado de potencial, que serían estas curvas discontinuas que tenemos aquí, ¿vale? Estas líneas punteadas, esas son las curvas de isopotencial vistas desde arriba, desde encima del disco de la galaxia. Está pintada solamente la parte superior, la parte de X positivas. Aquí estaría en la posición del Sol,
y en líneas continuas se ha pintado las curvas de isopotencial para un modelo un poco más evolucionado, más elaborado, en el que se introduce esa componente triaxial en la barra o el bulbo, esa componente no asisimétrica. Es que está un poquito alargada en esta dirección. Bueno, pues es la dirección precisamente de, si lo fijáis desde la línea Q en el Sol hacia el centro de la galaxia, son precisamente un bulbo más cercano en la dirección de longitudes galácticas negativas, ¿vale? Esto está visto desde zetas positivos, obviamente, ¿vale? Entonces, bueno, veis que efectivamente no se diferencia mucho del modelo axisimétrico como hemos planteado, pero sí que hay diferentes zonas, sobre todo en la parte donde la barra domina, obviamente, donde sí que puede haber diferencias importantes entre el modelo asisimétrico y el modelo más realista. ¿Cuál es la principal diferencia? Pues que aparecen fuerzas tangenciales que en el modelo asisimétrico por definición no surgen, ¿no? Lo que es las derivadas del potencial respecto a la coordenada azimut en un modelo asisimétrico son todas cero. Aquí vemos que digamos, hay una componente del gradiente del potencial que no está directamente en la dirección radial, sino que está en una dirección que incorpora o incluye una componente de fuerza tangencial que no estaba en el modelo asisimétrico, ¿vale? Eso obviamente va a crear corrientes y desplazamientos de estrellas a esa dirección o siguiendo esas fuerzas tangenciales, y obviamente es algo que con Gaia se verá mucho mejor, y de hecho la triaxilidad del bulbo es uno de los objetivos científicos también de Gaia, ¿vale? Además de estudio de la estructura espiral, que es otra componente no asisimétrica, etcétera, ¿vale? Bueno, voy a ya acabar con esto la parte 3 del tema 2 y con ello todo el tema 2. Lo siguiente va a ser órbitas. Las órbitas lo va a dar Santi. Mañana vamos a poder hablar un poco sobre todas las dudas que os hayan surgido de esta parte y también de la parte de la práctica. Voy a grabar mañana a primera hora un poco sobre la parte de la práctica, cómo va a ir avanzando el tema de la práctica. Y bueno, pues ya a partir si tenemos dudas el miércoles también me las podéis plantear sobre esta parte del tema 2, y si no, a lo mejor si os surgen sobre temas de órbitas que ya os ha preparado Santi, pues también ahí estaremos los dos. Y lo dicho, muchísimas gracias y bueno, pues que estéis todos sanos y salvos. Y hasta mañana.